aleluya. Amén. Así vamos a estar entonando unos cantos un poco más solemnes. Amén. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, un nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Gloria a Cristo, aleluya. Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca
estar pasando a la ofrenda. Amén. Voy a invitar a nuestra hermana Ivana, que si puede pasar por una ofrendera. Amén. Vamos a estar haciendo una oración y posteriormente pueden estar pasando a depositarla. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Ya te hemos alabado. Ahora permítenos entregarte esta ofrenda, Señor, que ya traemos desde nuestros hogares. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que lo hace con contentamiento, Señor. De igual manera que él no puede, bendícele, Señor, para que juntamente pueda gozarse con nosotros en otra ocasión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así vamos a estar entonando una alabanza. La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda es del Señor. El que da un peso, el Señor le da dos. La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda es del Señor. El que da un peso, el Señor le da dos. Dios bendice al dador alegre, si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad. Dios bendice al dador alegre, si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad. Amén. Así vamos a estar dejando el lugar a quien corresponda. A hacer una oración, amén. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Dios. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, Padre, para honrarte, Señor, para bendecirte, para adorarte, Dios. Gracias, Padre eterno, por tus bondades, Dios. Esta noche, Señor, te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo a través de mí el que dé esta clase, Señor, que todas estas palabras que salgan de mi boca, Señor, sean de edificación para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, a ti damos toda la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios. Ocupen su lugar, hermanos. Quiero que vayamos al libro de Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. San Juan capítulo 4. Y quiero que empecemos desde el versículo 1, le voy a dar lectura y usted me sigue, amén. Dice el título: Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. La lección de este día lleva por título Adoración en el Espíritu. ¿Sabe que cuando me dijeron que iba a dar esta lección, dije, no, pues como que siento que está fácil porque más o menos tengo la noción, pero cuando empecé a estudiarla y cuando veía en este pasaje, dije, creo que no es lo que yo tenía en mente, vamos por otro camino. Y me daba cuenta que la idea de adorar al Señor en espíritu y en verdad viene de la conversación que tuvo Jesús en el pozo con la mujer samaritana. Déjenme checar unas notas nada más. Viene con la mujer samaritana. Cuando ella aborda a Jesús, yo me imagino a esa mujer, cuando Jesús le pide el agua y ella le dice, pues no, o sea, ¿por qué vienes tú si yo soy samaritana y no nos llevamos? Y sin embargo, él como quiera le pide y él le dice que si ella supiera, quién es él, ella es la que le pediría agua a él. Pero ella todavía en su lógica le dice, ¿y cómo la vas a sacar? Si no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. No entendía que él se refería a que él es el que suple, él es el dador de la vida, ¿sí? Ella no lo entendía. Pero cuando él le habla y le dice, bueno, trae a tu marido, como que la cacha en lo que estaba haciendo, y ella le dice, bueno, no tengo marido. Es honesta la mujer y le dice, no tengo marido. Y él reconoce que está siendo honesta con él. Sin embargo, tal vez ella se sienta apenada, quiero pensar yo que se siente apenada en que pues está diciendo que ya 5 maridos tuvo y con el que está no es. Y ella dice, bueno, a ver, como muchas veces nosotros podemos irnos por ahí, dicen irnos por la tangente, ¿sí? Y decir, bueno, pero a ver, hablando de las cosas espirituales,
quiero entender, o lo estoy parafraseando de esa manera, en que ella le dice, fíjate que aquí es heredad de nuestro padre Jacob, pero unos dicen que tenemos que adorar aquí, otros dicen que no, que en Jerusalén. Entonces Jesús aún así dice, a ver, en su sabiduría, digamos que la vuelve a meter al redil y le hace ver que no es el lugar al que él se refiere que tenemos que adorar, sino que la adoración está en nosotros para con él, ¿sí? La adoración no se limita a una ubicación geográfica. ¿A qué voy con esto y por qué les decía que en un principio, cuando empecé a leer la lección y todo, y dije, oh, realmente sí? A veces nosotros confundimos la adoración y pensamos que cuando venimos aquí a su casa, venimos a adorarle. Y sí, ciertamente, pero ahorita vamos a ver todo lo que conlleva la adoración. Vamos a la siguiente. La verdadera adoración se manifiesta por una reverencia santa o temor de Dios, la cual resulta en la exaltación del Señor, en obediencia a sus mandamientos y el deseo de darse uno en servicio dedicado al reino. ¿Cómo podemos hacer esta adoración? En obediencia al Señor y a sus mandamientos. Muchas veces hoy en día hemos escuchado que a Dios solamente le importa nuestro corazón y con eso es suficiente. Y realmente es importante nuestro corazón, pero para que nuestro corazón esté bien, tenemos que tener obediencia al Señor, a Él y a sus mandamientos. Esto nos lleva a que Dios es espíritu, dijo Jesús, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La Biblia nos habla cuando Él le dice, es necesario que le adoren, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que nosotros no podemos adorar en espíritu y en verdad si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Dice, la verdadera adoración, en la siguiente diapositiva, por favor, se manifiesta por una reverencia santa o temor de Dios, la cual resulta en la exaltación del Señor, en obediencia a sus mandamientos y el deseo de darse uno en servicio dedicado al reino de Dios. Esto me lleva a Proverbios 1:7, que nos habla sobre el temor de Dios. La Biblia se refiere con frecuencia al temor de Dios como necesario y responsable. Quiero decirles el significado del temor. El temor de Dios se refiere al miedo o un sentido específico de respeto, asombro y sumisión. En ese sentido, muchos nos dicen o lo llaman justicia divina. De la misma manera, nuestro deseo de honrar a Dios brota de nuestro espíritu. Cuando nos toca el Espíritu Santo y nos rendimos ante Él, tenemos el temor al Señor y podemos darle obediencia a Él y a sus mandamientos. Pero para que el Espíritu Santo more en nosotros, debe existir un temor a Dios. Si hoy en día nosotros salimos, y creo que todos lo hacemos, todos tenemos a lo mejor algún contacto con gente que no conoce de Dios, que no tiene temor de Dios, y pueden escuchar ustedes sus pláticas o simplemente ver las noticias y no hay un temor de Dios. Cada vez vamos o cada vez como mundo va empeorando en sus temas, en sus decisiones, en todo lo que se está realizando. No hay un temor de Dios, no hay ese conocimiento, ese respeto, ¿sí? Si ustedes recuerdan cuando estábamos niños y en la manera en la que nos educaban nuestros padres, nos decían que teníamos que tener respeto a nuestros mayores, amén.
que un niño no le podía levantar la mano a la mamá o al papá ni jugando porque era una falta de respeto, a sus abuelos menos. Y nos educaron de esa manera y hoy en día vemos cosas diferentes. Hoy en día, si nos vamos haciendo una comparación, a veces como padres podemos decir, ay, no te preocupes, hijo, es que tu abuelita ya está grande, no le hagas caso, o tu abuelito está grande, cuando en nuestros tiempos era respeta. Así de la misma manera quiero hacer esa comparación en que como humanos nos está faltando el respeto a Dios, el temor a Dios, el no tener el conocimiento de Él, el no poder asombrarnos de lo que Él ha hecho, nos hace el faltarle respeto. Y no me voy a ir muy lejos tal vez en cosas que nosotros sabemos que están mal, pero sí en las cosas que sabemos que como cristianos tenemos que esforzarnos en omitir. Proverbios 1:7, si alguien le puede dar lectura. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Se nos ha revelado por el Espíritu Santo como Padre, pero un Padre a quien nos acercamos con profunda honra y respeto. La adoración espiritual comienza con la reverencia a Dios, por lo cual nos hace exaltar al Señor y darnos en obediencia a Él. Les decía hace un momento, a veces pensamos que adoración en el Espíritu es llegar y es a lo mejor cuando estamos alabando a Dios, eso es adorar. O cuando empezamos los cantos más tranquilos o más solemnes, vamos a adorar a Dios. Y sí, es parte, estamos adorando, pero créanme que eso forma una muy pequeña parte de lo que es que adoremos en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad es con nuestros hechos, con nuestro espíritu, con nuestra alma. Temor a Dios es el primer paso para poder adorarlo. El temor a Dios es no pecar. El temor a Dios nos lleva a que nos vaya bien. El temor a Dios nos lleva a que seamos sabios, nos lleva a que seamos limpios, nos lleva a que nos libre del mal, nos lleva a una salvación, nos lleva a misericordia, nos lleva a un manantial de vida. Y a eso es a lo que se refería Jesús cuando le decía a la samaritana, si tú supieras quién soy yo, tú eras la que me pediría a mí de beber, porque yo te daría el agua de vida, ¿sí? Nosotros cuando conocemos a Jesús, cuando entregamos nuestra vida a Él y nos hablan del Espíritu Santo como lo hemos estado hablando en estos días, tenemos que rendir adoración, tenemos que rendirnos a Él para que sea su Espíritu Santo a través de nosotros, ¿sí? Hay veces que nuestras palabras humanas no van a alcanzar a decir lo que estando en el Espíritu podemos adorar a Dios. Amén. Alguien en una ocasión escuchaba un testimonio de una persona que me decía, es que yo a veces estoy durmiendo y sueño que estoy adorando a Dios y cuando me despierto me doy cuenta estoy adorando en el Espíritu. Amén. Y eso sucede cuando estamos en esa comunión, en ese contacto, en ese sentir de tener un temor a Dios, en ese sentir de que no queremos pecar, de que queremos agradarle, de que queremos día con día ser un sacrificio vivo delante de Él. Amén. La que sigue. Una reverencia creciente. La reverencia, ahorita les voy a decir qué es la reverencia. El significado de reverencia dice respeto o admiración que se siente hacia una persona. Dice, es la inclinación que se hace hacia una persona. Amén. Cuando nosotros adoramos al Señor, tenemos que hacerlo con esa reverencia.
amén, con esa admiración. Antes de yo recibir al Espíritu Santo, uno le hablan del Espíritu Santo y uno anhela el ser bautizado, anhela el tener esa comunión con Él. Y yo recuerdo que una persona me dijo, es que a lo mejor te estás haciendo en tus fuerzas cuando Dios tiene algo preparado por ti. Y me dijo, tú solamente alábale, tú solamente exáltale, dile lo asombroso que es y sé reverente, admíralo, porque Dios es una persona a la que podemos admirar. Y sin pensarlo en ocasiones, no crean que lo hice y a la primera llegó, no, pero fui estableciéndolo como mi manera de orar al Señor. Y después me di cuenta que Jesús, al dejarnos el ejemplo, nos dice, el primero dice, santificado sea tu nombre, y empieza a adorar al Señor, empiezas a decir lo que es Él. Esa es la manera en la cual tenemos que adorarlo, empezar a reconocerlo, empezar a exaltarlo, empezar a decir las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, las maravillas que Él ha hecho a través de los siglos. Y de esa manera también comenzamos a glorificar al Señor. El apóstol Pablo nos dice que los impíos no tienen temor de Dios. Ustedes saben por qué las personas que no conocen de Dios no tienen la más remota idea de lo que es la adoración, y que cuando nos ven adorando, cuando nos ven diciendo, oye, mira, tómate esta cervecita, y tú dices, no es porque te lo prohíban, no es porque alguien te va a castigar en la iglesia, es porque quieres agradarle a Dios, y ellos no lo entienden, pero porque no conocen de Dios, porque no son limpios en el espíritu, amén. Y nosotros es por lo cual nos diferenciamos, nuestras obras, nuestros actos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Podemos estar aquí en la iglesia, pero si no tenemos una comunicación, una adoración en el espíritu, no va a haber un cambio, no va a haber algo que refleje que el Espíritu Santo está en nosotros. Va a haber algo que refleje de que, sí, la hermana Ana viene a la iglesia, pero nada más. Cuando tenemos esa adoración en el Espíritu, nos lleva a glorificar a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a ver la belleza del Señor. Si pueden seguir la siguiente diapositiva. Necesitamos su ayuda para ver la hermosura de su santidad, y le alabamos por su excelencia moral, su pureza, porque la santidad abarca todos los atributos de Dios. Algo que también tenemos cuando empezamos o otro paso para adorar en el Espíritu es el servicio a Dios. Cuando nosotros tenemos esa comunicación, esa comunión con el Espíritu Santo, cuando Él llega a nosotros, hace como un clic, ¿sí?, en nuestra vida, y empezamos a ver la vida en el Señor diferente. Empezamos a querer servir y no solamente ser una persona de banca. Hace rato vi un post que publicó nuestra hermana Emi, muy referente a esto, y ciertamente en lo más mínimo que nosotros creemos que podamos servir, eso es parte de la adoración a Dios. El dejar más bien que el Espíritu Santo nos vaya guiando es parte de la adoración a Dios. Por eso les decía en un principio, no se trata de llegar y decir, ahora sí, hoy es el día y hoy voy a adorar a Dios. Todos los días tenemos que adorar a Dios con nuestra manera de vivir, con nuestro servicio, con nuestra oración, con nuestro ayuno. Ahí está ese ejemplo de Ana. Ana ayunaba y oraba, y eso se puede ver como una adoración, porque estaba sirviendo, estaba teniendo una comunión con el Padre, estaba platicando con Él, estaba
alabándole a Él en oración, estaba adorándole a Él en el ayuno, en el estar ahí, en su fe con Dios. Amén. Y qué divino para nosotros que estamos en este tiempo, que contamos con el Espíritu Santo. Amén. Que podemos aprovechar su presencia en nuestras vidas porque Él está ahí, porque Cristo lo envió para ser nuestro consolador, porque Cristo lo envió para que Él estuviera pendiente de nosotros, para que Él nos guiara, y sobre todo porque si no lo tuviéramos a Él, fuera más difícil acercarnos al Padre. Pero ha sido el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado. Amén. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, en el versículo del 6 al 11, nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, valoramos y conocemos esto. Amén. No solamente lo leemos y lo escuchamos y sí, murió, sino que realmente nos damos cuenta de todo el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y es ahí cuando empieza a seguir creciendo nuestra admiración por Él y empezar a desear con todo nuestro corazón adorarle. Amén. Por ahí, si alguien dice, es que yo prefiero, si el doctor te dice, estás lleno de estrés, porque hoy en día es lo que anda de moda, y te dice, tienes que dejar algunas cosas. Fíjense, ahorita que recuerdo, cuando yo estaba embarazada, me decía, es que te tienes que dormir temprano, y la alimentación y todo eso. Y me decía, a ver, ¿por qué llegas tarde? Yo le decía, pues que tengo compromisos entre semana. ¿Qué compromisos? Yo le decía, bueno, 2 días son los. Dijo, bueno, ¿qué? Dije, bueno, es que los lunes estoy en una célula de la iglesia y los miércoles voy a la iglesia. Me decía, ¿y no puedes un día dejar de ir? Y yo le dije, pues no. Y me dijo, pero es que, bueno, llegar, le dije, bueno, a lo mejor puedo hacer unos cambios, le dije, de irme a cenar saliendo para no malpasarme, ¿va? Dije, pero como que dejar de ir, no. Y la semana pasada y antepasada, por si no se percataron, no pude venir porque tenía trabajos que entregar, y créanme que se siente uno así como que, como que el hecho de no estar presente, de no escuchar palabra, aunque uno lo hace en casa, es diferente. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo es el que te mueve, es el que te mueve. Y créanme que he aprendido, o el Espíritu Santo me ha hecho sentir, por el amor que le tengo, que tal vez si ahorita llegaran y me dijeran, sigues adorando o te quito, si sigues adorando te quito el trabajo, o lo que ustedes quieran, lo más mal, creo delante de Dios que Él me daría la fuerza para decir, sigo adorando. Amén. Y eso es a lo que esta clase me lleva, y me decía, es que realmente cuando uno se esfuerza, cuando uno quiere estar bien con el Señor, cuando quieres que sea el Espíritu Santo, no por la bendición que vaya a venir, sino por el amor que tienes hacia Él, Él está ahí, amén. Y puedes ver su mano poderosa en su vida, y puedes darte cuenta que todo eso que tú crees que es importante en lo material, en lo secular, en lo que tú quieras, Dios pone su mano en ti y sales adelante en ambas cosas, pero sin dejar de lado o sin hacer menos al Espíritu Santo. Tu comunión con Él, tu diario vivir, el poder decir,
aquí estoy. El poder decir, me gusta alabarte, me gusta adorarte, llego aquí y llego con felicidad porque quiero estar aquí. No me traen de a fuerza, sino que quiero estar aquí. Amén. Dice que cuando estamos adorando en el Espíritu, nuestras oraciones serán más efectivas siguiendo el modelo nuevo que dejó Jesucristo en el Nuevo Testamento. En ambos casos, dando el ejemplo de Ana, mencionaba aquí, en ambos casos puede decirse que está orando en el Espíritu y que está sirviendo. Glorificamos a Dios por medio de la oración. Creo que en todas estas clases nos hemos dado cuenta que una cosa lleva a la otra. Nada va por separado, ¿sí? El aceptar a Cristo, el que el Espíritu Santo empiece a morar en nosotros, nos lleva a tener una comunión con Él, a orar, a querer ayunar, a querer estar en su casa, a querer tener su presencia, a decir, yo no voy si tú no me acompañas, a que va a haber tempestades y claro, podemos sentirnos tristes, pero decir, pero aquí tengo a alguien. Aquí tengo a alguien que es el que me sostiene, el que me ayuda, el que me levanta. Amén. Si oramos para que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas, debemos estar listos a obedecerle y a servirle. Jesús le dijo a los discípulos que oraran para que el Señor enviara obreros a la cosecha. Cuando nosotros oramos al Señor en el Espíritu y decimos, haz tu voluntad, tenemos que estar listos. Amén. Porque muchas veces la voluntad del Señor no es la voluntad de nosotros. Y como niños chiquitos podemos hacer rabietas, pero viene el Espíritu Santo y nos dice, no es la manera de adorar. Hay que adorar a Dios. Amén. Por último, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, respecto a la gloria venidera de Cristo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Corintios 2:9 agrega, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Estamos en los últimos días. Y creo que desde que inicié el Evangelio nos han venido diciendo que estamos en los últimos días, pero realmente así lo creo. A lo mejor yo voy a partir antes con el Señor, pero sé que se están cumpliendo todas las profecías, ¿sí? Todas las señales que Él dijo. Y Pablo dice, cosas que ojo no vio ni oído yo. Y más adelante dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Va a haber cosas que no van a ser reveladas o que yo no voy a poder ver, pero Emi sí. Pero la diferencia es que a lo mejor Emi sí está adorando a Dios y le está siendo revelado y yo no estoy adorando en espíritu y en verdad. Amén. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que consagrar nuestra vida y realmente darnos cuenta lo que es la adoración en espíritu y en verdad. No es llegar y voy a adorar a Dios con mis cantos, no, es adorar a Dios con mi vida. Amén. Este es el momento propicio para evaluar la adoración que usted le ofrece a Dios. ¿Es verdadera adoración espiritual o simplemente una forma de adoración sin verdadero significado? La forma en que puede agradar mejor a Dios consiste en adorarle en espíritu y verdad. Permite que el Espíritu Santo le enseñe el verdadero significado de la adoración al rendirse totalmente en dirección a su vida. Por último, la última dice, en ocasiones es imposible que encontremos palabras en nuestro vocabulario humano que expresen adoración aceptable. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda dándonos un lenguaje del Espíritu. Y esta imagen dice, la dedicación y el servicio son actos de adoración a Dios. La dedicación y el servicio. Dediquemos nuestra vida
a adorar a Dios, dediquemos nuestra vida al servicio adorando a Dios. Amén. Voy a invitarle a que se ponga de pie. Espero haberme explicado. Vamos a orar al Señor. Amén. Gracias, Señor, por tus maravillas, Señor, por tu misericordia, Dios, por esta enseñanza, Dios. Gracias porque tú has estado presente, Dios, porque tú has hablado, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí en este lugar, Dios. Padre Santo, te pido que esto que acabamos de hablar, Señor, sea de bienestar para mis hermanos, Padre. Que realmente aprendamos a adorarte, Señor. Que no pensemos que la adoración es solo venir y cantar o solamente orarte, Señor, sino que es parte de nuestra vida. Que la hagamos parte de nuestra vida, que es en nuestra manera de vivir en la cual te adoramos, que es en nuestra manera de servirte, Señor, que es en la manera de alabarte también, Padre. Pero sobre todo, Señor, el querer anhelarte, Señor, el admirarte, el tener el temor tuyo, Señor, a que no querer pecar, Padre, a no querer hacer lo malo delante de ti, Señor. Que nuestro amor por ti, Señor, sea más grande, Dios, que las ganas que tenemos tal vez de hacer algo inadecuado, Señor, de hacer algo que no es agradable o que puede entristecer a tu Espíritu Santo, Dios. Que sea tu Espíritu Santo con nosotros, Señor, día a día, Padre. Que Él nos revele, Señor, hacia qué camino seguir. Que Él nos revele si estamos haciendo algo mal, Señor, y que nos impulse, Señor, a seguir adelante. Que nos impulse, Padre Santo, a seguir sirviéndote, a seguir adorándote, Señor, a seguir alabándote, Padre, a seguir queriendo estar en comunión contigo, Señor, hasta que tú nos lleves a tu presencia o hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor. Que así sea, Padre Santo, en el nombre de Jesús. A ti te damos toda la gloria y la honra. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos. Amén. Mañana está la oración por medio del Zoom. El viernes también hay culto de los jóvenes. Y también les invito a que el domingo estemos aquí a las 4 de la tarde o a las 6:10 de la tarde. Amén. En los siguientes servicios. Y que no echemos en saco roto. Amén. Esto que acabamos de enseñar, que algo que el Espíritu Santo quería mostrarnos, y que cada momento siempre estemos pensando que nuestra vida debe estar en adoración a Dios. Amén. Voy a invitarles a que inclinen su rostro y vamos a despedirnos. Amén. Padre, nuevamente, Señor, te damos gracias, Dios, porque vamos a disponernos, Señor, a salir de tu casa, Señor. Te pido, Señor, que acompañes a mis hermanos, que tu ángel, Señor, acampe alrededor de ellos y los defienda, Señor, que lleguen con bien hasta sus hogares, su lugar al cual se vayan a dirigir, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que nos puedas traer con bien en los siguientes servicios, Señor. A ti damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.